Buenas noches y bienvenidos a Cuentos de Medianoche. Hoy os traigo una historia inspirada en los relatos de Julio Verne. Dejadme en comentarios a cuál de ellas os recuerda. Espero que os guste. Las luces de la fosa Hadal. El monitor parpadeó una vez antes de estabilizarse, mostrando los mismos datos imposibles que Finn Larsen había estado observando durante las últimas 3 horas. Profundidad, 8.147 metros. Velocidad, 47 nudos. Rumbo, noreste. Dirección constante. Se frotó los ojos cansados y miró por la ventana de la estación Kepler. El océano Atlántico se extendía infinito bajo la luna llena, sus aguas negras salpicadas de espuma plateada. Llevaba 14 meses solo en esta plataforma de investigación, monitorizando la fosa Hadal, la grieta más profunda del Atlántico Norte que él mismo había descubierto. 14 meses sin más compañía que las ballenas migratorias y los cargueros distantes. Pero esta noche era diferente. El objeto había aparecido en sus sensores a las 23:47, emergiendo desde las profundidades como si hubiera estado esperando. No era un submarino. Ningún submarino conocido podía mantener esa velocidad a esa profundidad. No era una ballena. Las ballenas no se movían en línea perfectamente recta durante horas. Finn ajustó los controles del sonar pasivo, sus dedos encontrando los botones por pura memoria muscular. El eco regresó limpio, preciso. El objeto seguía ahí. Y ahora parecía estar subiendo. La primera vez que Finn vio la fosa Hadal, supo que había encontrado su lugar en el mundo. Era 2019, durante una expedición de mapeo del fondo marino. El resto del equipo estaba celebrando el descubrimiento de una nueva cordillera submarina cuando él notó la anomalía en los datos batimétricos, una hendidura que se hundía más allá de lo que sus instrumentos podían medir. ¿Ves esto?, le había preguntado a su compañera de equipo, Astrid, señalando la pantalla. Ella había fruncido el ceño, acercándose. «Es profundo». «No, es imposible». Habían tardado 6 meses en conseguir financiación para regresar. Cuando finalmente bajaron el ROV equipado con cámaras de alta presión, lo que encontraron los dejó sin palabras. La fosa se extendía como una cicatriz en el fondo oceánico, tan profunda que sus cámaras no podían alcanzar el fondo. Las paredes estaban cubiertas de formaciones minerales que no aparecían en ningún catálogo geológico, y había corrientes que fluían en patrones que desafiaban todo lo que sabían sobre hidrodinámica oceánica. Astrid había regresado a Copenhague después de aquella primera expedición, pero Finn se había quedado. Había convencido a la universidad de establecer una estación de monitoreo permanente. La estación Kepler se había convertido en su hogar, y en su obsesión. A las 03:22, el objeto cambió de rumbo. Finn se incorporó bruscamente en su silla, derramando café frío sobre los controles. El eco del sonar mostraba algo que hizo que su corazón se acelerara. El objeto se dirigía directamente hacia la estación Kepler. Profundidad, 6.890 metros y ascendiendo. Velocidad, constante. Rumbo, directo. Sus manos temblaron ligeramente mientras activaba todos los sensores disponibles. Cámaras de profundidad, hidrófonos, magnetómetros. Todo lo que pudiera darle más información sobre lo que se acercaba desde las profundidades. El primer sonido llegó a través de los hidrófonos a las 03:31. Era música. No música exactamente, pero había un patrón, una cadencia que su cerebro reconocía como algo más que ruido aleatorio. Frecuencias bajas, casi inaudibles, que parecían pulsar con un ritmo orgánico, como un latido. Finn grabó todo, sus dedos volando sobre el teclado mientras tomaba notas. Esto era lo que había estado esperando durante 14 meses. Esto era por lo que se había quedado solo en medio del océano, rechazando ofertas de trabajo en tierra, ignorando las llamadas preocupadas de su familia en Oslo. Esto era el descubrimiento de su vida. El objeto siguió ascendiendo. A los 4.000 metros de profundidad, las cámaras finalmente captaron algo. Una forma, alargada, elegante, moviéndose con una gracia que ningún vehículo humano podría imitar. No había luces externas visibles, pero la criatura, porque ahora Finn estaba seguro de que era una criatura, parecía brillar con una luminiscencia propia. Bioluminiscencia.
pero a una escala imposible. La forma medía al menos 40 metros de longitud, con lo que parecían ser aletas o extensiones ondulándose a los lados. Se movía sin esfuerzo aparente, como si la presión aplastante de las profundidades no fuera más que aire para ella. Finn sintió lágrimas en sus ojos. Después de una vida dedicada al océano, después de años estudiando las criaturas más extrañas de las profundidades abisales, estaba viendo algo completamente nuevo. Algo que había vivido en la fosa Hadal durante... ¿cuánto tiempo? El patrón sonoro se intensificó. Ya no era solo un latido distante. Ahora podía distinguir variaciones, modulaciones, casi como si fuera una llamada, una comunicación. A las 05:15, cuando el objeto estaba a solo 800 metros de la superficie, Finn tomó la decisión más arriesgada de su carrera. Activó los reflectores submarinos de la estación. Un cono de luz blanca se proyectó hacia las profundidades, iluminando las aguas negras como un faro invertido. Durante varios minutos, no pasó nada. Solo el sonido constante de las olas contra los pilares de la estación y su propia respiración acelerada. Entonces, algo cambió en los hidrófonos. El patrón sonoro se modificó. Las frecuencias se hicieron más complejas, más curiosas, como si la criatura hubiera notado la luz y estuviera respondiendo a ella. Finn esperó, conteniendo el aliento, y entonces la vio. Emergió del negro abismo como un sueño hecho realidad, su cuerpo alargado ondulándose con movimientos hipnóticos. La bioluminiscencia que había detectado en las cámaras ahora era visible a simple vista. Patrones de luz azul y verde que corrían a lo largo de su cuerpo como ríos de estrellas. No era como ningún animal conocido. Tenía elementos de calamar gigante, de ballena, de raya manta, pero era algo completamente único. Sus ojos, porque ahora podía ver que tenía ojos, eran enormes y profundamente inteligentes, y la estaba mirando directamente a él. Durante los siguientes 20 minutos, Finn y la criatura se estudiaron mutuamente. Ella nadaba en lentos círculos alrededor de la estación, manteniéndose justo dentro del alcance de los reflectores. Sus patrones de luz cambiaban constantemente, a veces pulsando lentamente como un corazón en calma, otras veces destellando en secuencias complejas que parecían casi como un código. Finn grabó todo, cada movimiento, cada patrón de luz, cada modulación en el sonido. Esto era más que un descubrimiento científico, era un primer contacto, porque cuanto más observaba, más convencido estaba de que la criatura no solo era inteligente, sino que estaba tratando de comunicarse con él. Tentativo, Finn activó y desactivó los reflectores en un patrón simple. 3 destellos cortos, 3 largos, 3 cortos. SOS en Morse. La respuesta fue inmediata. Los patrones de luz en el cuerpo de la criatura cambiaron, reproduciendo exactamente la secuencia que él había hecho con las luces. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos. Finn sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Estaba estableciendo comunicación con una especie completamente desconocida, una especie que había vivido en las profundidades más remotas del océano, posiblemente durante milenios, y que ahora, por alguna razón, había decidido subir a la superficie, había decidido encontrarlo a él. La conversación, si podía llamarse así, continuó durante la hora siguiente. Finn probó diferentes patrones con las luces, y la criatura respondía, a veces copiando sus secuencias, otras veces creando variaciones propias. Gradualmente, comenzó a emerger algo parecido a un lenguaje básico. Un destello largo parecía ser reconocimiento. Una serie de destellos cortos y rápidos parecía ser curiosidad. Y había un patrón que la criatura repetía con frecuencia. Una secuencia compleja de luces que corrían por todo su cuerpo como ondas. Finn no podía estar seguro, pero tenía la sensación de que era su nombre, o al menos, como se identificaba a sí misma. Mientras trabajaban en su extraño intercambio, Finn comenzó a notar algo más. La criatura no estaba sola. En los límites de la luz de los reflectores, podía distinguir otras formas moviéndose, más pequeñas, pero claramente de la misma especie. Una familia, tal vez, o una delegación. La realización lo golpeó como una ola fría.
Esto no era un encuentro casual. La criatura había traído a otros con ella. Había planeado este encuentro. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué después de 14 meses de silencio habían decidido subir desde las profundidades? La respuesta llegó cuando el sol comenzó a ahomar en el horizonte. Los primeros rayos de luz dorada tocaron la superficie del océano, y la criatura reaccionó inmediatamente. Sus patrones de bioluminiscencia se volvieron más brillantes, más urgentes. Comenzó a nadar en círculos más amplios, y las otras formas en la penumbra se acercaron. Entonces, Finn vio algo que lo dejó sin aliento. En el agua, a unos 100 metros de la estación, había algo que no era natural. Una estructura, metálica, antigua, parcialmente cubierta de coral y algas marinas. Un naufragio, pero no cualquier naufragio, por la forma del casco, por los restos de lo que una vez fueron mástiles. Esto era antiguo, muy antiguo. La criatura nadó hasta la estructura sumergida y se posicionó encima de ella, sus luces pulsando en el patrón complejo que Finn había interpretado como su nombre. Y entonces entendió. La criatura no había subido por casualidad. Había subido porque algo había cambiado en las profundidades. Algo que había expuesto este naufragio, que durante siglos había yacido en el fondo de la fosa Hadal. Las corrientes anómalas que había estado monitorizando, los cambios en la geología del fondo marino, no eran fenómenos naturales aleatorios. Eran el resultado de algo moviéndose en las profundidades, algo despertando. Y estas criaturas, estos seres inteligentes que habían vivido en las profundidades durante quién sabe cuánto tiempo, habían subido para advertirle. Durante los días siguientes, Finn trabajó frenéticamente, documentó cada encuentro, analizó cada patrón de comunicación, estudió las imágenes del naufragio expuesto, las criaturas. Había comenzado a pensar en ellas como los profundos. Regresaban cada noche, siempre con nuevos patrones de luz, nuevos mensajes que él luchaba por descifrar. Gradualmente, una historia comenzó a emerger. El naufragio no era solo un barco hundido, era algo mucho más significativo. Los patrones de luz de los profundos sugerían que había algo dentro de la estructura, algo importante, algo peligroso, y las corrientes cambiantes, los movimientos geológicos en la fosa, eran el resultado de ese algo tratando de liberarse. Finn se enfrentó a una decisión imposible. Podía contactar a sus colegas, reportar el descubrimiento, traer un equipo completo de investigación, pero eso significaría exponer a los profundos al mundo, un mundo que probablemente no los entendería, que los vería como especímenes para estudiar en lugar de seres inteligentes con su propia cultura y propósito. O podía trabajar solo, tratando de entender lo que los profundos estaban tratando de decirle antes de que fuera demasiado tarde. La respuesta llegó en su 7ª noche de comunicación. La criatura principal, aquella a la que Finn había comenzado a pensar como la embajadora, subió a la superficie con algo en sus extremidades parecidas a tentáculos. Era un objeto del naufragio, metálico, corroído por siglos de agua salada, pero claramente artificial, humano. Lo depositó cuidadosamente en la plataforma de carga submarina de la estación, donde Finn podía recuperarlo sin abandonar la seguridad de su hábitat presurizado. Cuando finalmente tuvo el objeto en sus manos, sintió que el mundo se reorganizaba a su alrededor. Era un sextante, un instrumento de navegación del siglo XVIII, grabado con iniciales que reconoció de sus estudios de historia marítima. J.C. James Cook. Este no era solo cualquier naufragio, era uno de los barcos de la expedición de Cook, un barco que se suponía que se había perdido en el Pacífico, no en el Atlántico Norte, pero aquí estaba, en el fondo de la fosa Hadal, llevando consigo secretos que podrían reescribir la historia de la exploración oceánica, y algo dentro de ese barco estaba despertando. La última noche, la embajadora trajo a toda su familia a la superficie. Finn contó al menos 12 criaturas diferentes, desde juveniles del tamaño de delfines hasta ancianos enormes cuyos patrones de luz parecían contar historias de siglos pasados. Se movían en formaciones complejas, sus cuerpos creando mandales vivientes de luz en el agua oscura. Era hermoso y aterrador, porque en sus patrones de luz, Finn finalmente pudo leer el mensaje completo. El objeto en el naufragio no era solo un artefacto histórico, era algo que Cook y su tripulación
habían recuperado de otra expedición, algo que no debería haber sido sacado de donde estaba. Y ahora, después de siglos en las profundidades, estaba reaccionando a los cambios en las corrientes oceánicas. Estaba despertando, y cuando despertara completamente, cambiaría el equilibrio de los océanos de maneras que la humanidad no podía imaginar. Los profundos habían subido no solo para advertir a Finn, sino para pedirle ayuda. Necesitaban que alguien del mundo de la superficie entendiera lo que estaba pasando. Necesitaban un aliado. Necesitaban a alguien que pudiera ayudarles a mantener el secreto dormido. Finn Larsen hizo su elección en esa última noche. Borró todos sus registros oficiales del encuentro con los profundos. Archivó sus datos de manera que solo él pudiera encontrarlos. Y en su reporte final a la universidad, describió las anomalías geológicas como el resultado de corrientes naturales, interesantes, pero no lo suficientemente significativas como para justificar más investigación. La estación Kepler fue desmantelada 3 meses después, pero Finn no se fue. Compró un barco pequeño con sus ahorros de toda la vida, lo equipó con instrumentos básicos de investigación y regresó a las aguas sobre la fosa Hadal. Ahora, 5 años después, los lugareños del pueblo costero más cercano lo conocen como el ermitaño del mar. Salen en sus barcos pesqueros y a veces lo ven en la distancia, siempre en el mismo lugar, siempre observando el agua. Lo que no saben es que cada noche, cuando la luna llena ilumina el océano, luces extraordinarias bailan bajo la superficie, y un hombre solitario en un barco pequeño mantiene una conversación imposible con seres de las profundidades, trabajando juntos para mantener dormido algo que podría cambiar el mundo. Algunos secretos son demasiado importantes para compartir, y algunas amistades trascienden las especies. En las noches más claras, cuando el agua está perfectamente calma, Finn puede ver hasta las profundidades donde sus amigos viven, y ellos pueden ver hacia arriba, hacia las estrellas que él les ha enseñado a reconocer. Entre las profundidades del océano y la vastedad del espacio, 2 especies muy diferentes han encontrado un entendimiento común, y el secreto de la fosa Hadal permanece seguro.